Bien, vamos a continuar. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta. Bien, lo que sí me gustaría señalar es que como les había mencionado, en cuanto a las materias, digamos, el material adicional que van a estar recibiendo en esta ocasión, se trata de unos casos en particular. No tienen que presentar ningún trabajo sobre esos archivos adicionales. Yo les rogaría que los lean porque complementan lo que hemos estado desarrollando en la reunión y al mismo tiempo nos sirven de enlace para la próxima. Lo que también es importante es que de esa manera vayan un poco empapándose o si tienen comentarios o preguntas o observaciones, algo en lo que quieran plantear para el siguiente módulo. Por ello es que se les envía también para que lo aborden de acuerdo a su horario personal. En cuanto a lo que correspondía o que corresponde al tema de la actividad evaluada, en esta ocasión también encontrarán al final de la presentación un breve cuestionario. Son 4 puntos, pero solo tendrían que escoger dos. Dos de esos puntos que los pueden contestar todos en el manual de la UNAC. Pueden copiar y pegar. Como verán, incluso los pueden buscar en Google. En Google sí es importante, hay uno que verán que no es igual en El Salvador que lo que aparece en las películas. Y les pedimos que escojan solo dos casos porque como el grupo suele ser heterogéneo, los temas de interés van cambiando. Entonces solo aquellos casos que les parezcan de interés para no sentir que el tiempo está mal empleado. Bien, cuando me refiero a los otros archivos, uno es un caso que llegó hasta la sala de lo constitucional y es una empresa pues organizada, formal, que pierde el caso ante la institución pública. El otro es un proceso sancionatorio a un proveedor de cepa que se resuelve en la vía administrativa. Y el otro es un caso de una colaboradora, una empleada del Seguro Social, que a diferencia del caso de la empresa, ella es despedida por sospechas de haber recibido dinero. Aunque ese en particular no se refiere específicamente a la LACAP, lo presentamos por el hecho de cómo puede ser armado un caso sin tener el fundamento. Nos referimos al de la constructora contra Fonavipo, en el que la empresa está argumentando que Fonavipo le violentó su derecho de, de audiencia, pero en el mismo escrito está diciendo que el director ejecutivo le convocaba para encontrar planteamientos. Entonces, desde el inicio hay una contradicción. ¿Cómo puede ser que la empresa presente esas contradicciones, someta ese proceso a un sistema judicial tan saturado y al final es una lucha perdida desde el inicio? Pues está, o es que tal vez no estaba claro para la persona o algo extraño pasó, pero si ven, llegó hasta la sala de lo constitucional. Entonces, el, el cuarto archivo es porque alguien pidió un modelo de licitación. Es mejor tal vez descargarlo de Comprasal, algo actualizado. Lo que yo les envío es uno de hace varios meses, precisamente para evitar cualquier eh, incomodidad en alguien. Es obviamente información pública, por lo tanto, toda salvadoreña y salvadoreño tiene el derecho a conocerla, pero en el caso particular preferí enviarles una de hace muchos meses que considero que tiene casi todos los elementos que le pueden interesar a alguien que quiere conocer cómo se arma una licitación. Bien, continuando pues donde estábamos, el administrador de contratos, la unidad solicitante propondrá al titular para su nombramiento
a los administradores de cada contrato, quienes tendrán las responsabilidades siguientes. Verificar cumplimiento de orden de compra y órdenes de cambio. Informar sobre ejecución de contratos a UASI y tesorería. Informar incumplimientos de contratistas. Elaborar y suscribir junto a contratistas las actas de recepción y remitirlas a la UASI. Gestionar ante la UASI las órdenes de cambio. Gestionar ante contratistas reclamos relacionados a la contratación y otras que establezca la ley o el contrato. Cuando habla acá, en el numeral 3, informar incumplimiento de contratistas, vuelve a aparecer la importancia del informe que debe ir presentando el administrador de contrato. No puede iniciar un proceso sancionatorio el administrador de contrato, pero en muchos casos, cuando la UASI tiene ya este informe, inicia el proceso sancionatorio correspondiente. Dependerá de la naturaleza del incumplimiento. Podría ser que tendría incluso que dar por caducado el contrato. Podría ser que tenga que hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. Depende del caso. Depende incluso, este incumplimiento puede llevar a inhabilitaciones. Y la inhabilitación, aunque me estoy adelantando al módulo 3, le impedirá a esa empresa participar en procesos en toda la administración pública de El Salvador, en los 3 órganos del Estado y en la municipalidad. Artículo 74 del RELACAP. El administrador de contrato deberá ser una persona de la unidad solicitante u otra dependencia, con la experiencia técnica en la adquisición o contratación de que se trate. Tiene que ser, por supuesto, una persona que trabaja en la institución, que tiene una relación laboral estable con la institución, con la experiencia técnica en la adquisición o contratación de que se trate. Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como en los procesos de libre gestión, el cumplimiento de lo establecido en las órdenes de compra o contratos. Ya veremos la lista básica de los documentos contractuales. El administrador de contrato debe conocer completamente la carpeta de la contratación, los términos de referencia si se trata de la contratación de un servicio y la normativa aplicable. Luego aquí nos habla de una serie de artículos de la CAP que se refieren exclusivamente a obra pública. Los 3 componentes de la obra pública, que deben ser empresas diferentes las que se contratan, y la relación de los servicios de la empresa supervisora y el administrador de contrato. Así como el administrador de contrato debe ser una persona que trabaja en la institución, la empresa supervisora o el supervisor contratado no puede ser una persona que trabaja en la institución. Estamos hablando dentro del ámbito de aplicación de la LACAP. La connotación que la LACAP le da a la palabra supervisor. Podría ser que dentro de una institución se utilice esa palabra con otras connotaciones, pero cuando estamos hablando de la aplicación de la LACAP, la supervisión solamente será, digamos, contratada a una persona externa. Deberá ser otro contratista. Y luego nos habla de la retención del 5% que se deberá realizar a cada uno de los pagos parciales al contratista, con el que se crea un fondo adicional para respaldo de la institución y que se le devolverá en la etapa de liquidación si todo quedó en orden. Acá se ilustra lo que decíamos del artículo 105, los 3 componentes de la obra pública. La obra pública se diseña, se construye y se supervisa. Una empresa es la que diseña, otra empresa la que construye y otra debe ser la que supervisa. El artículo 106 nos establece que serán personas naturales o jurídicas diferentes en cada fase. El artículo 106. Los contratos de supervisión de una obra pública
no podrán concertarse con la misma empresa encargada de la ejecución, ni con la que hubiese realizado el diseño, so pena de nulidad. Los contratos de supervisión quedan sujetos a lo establecido en esta ley para los de consultoría. Artículo 110. Sin perjuicio a lo pactado en los contratos de supervisión de obra pública, adicionalmente las instituciones deberán designar a los administradores de contrato para comprobar la buena marcha de la obra y el cumplimiento de los contratos. Como aclaramos ya, y lo vimos en el artículo, en la lámina anterior, la empresa supervisora, que es el tercer tipo de contrato que se mencionó antes del receso, será la que apoyará en alguna forma la labor del administrador de contrato. Cuando se trata de obra pública, ¿por qué se contrata un supervisor? Porque el administrador de contrato no puede abandonar su puesto de trabajo para estar eh, permanentemente en el lugar que está trabajando la empresa contratista. No puede estar en dos lugares a la vez. No puede abandonar su puesto de trabajo y la obra se ejecuta casi siempre afuera de las instalaciones de la institución o por lo menos no en la zona donde trabaja el administrador de contrato. Y a veces puede llegar en momentos donde ya se ejecutó obra y ya no se puede ver si se hizo bien, porque ya solo se ve lo terminado y no se ve cómo quedó lo que quedó enterrado. Entonces, ahí apoya una empresa consultora destacando personal permanente para dar fe de que el contratista está ejecutando conforme a lo establecido en las bases de licitación, en los planos, en el diseño. El supervisor también es un contratista. También hay un administrador de contratos con la empresa supervisora. Y el objeto que se le va a pagar son sus informes. Si va presentando sus informes a tiempo, el administrador de contrato de la supervisión le emitirá el acta para que tramite el pago de sus facturas. Va a ir haciendo una factura mensual, lo más probable. eh, para cada uno de esos informes, pues habrá un pago asociado. Ya resumiendo un poco esta labor del administrador de contrato, hemos mencionado que es quien elabora la orden de inicio, quien aprueba el plan de inversión del anticipo, también los avances parciales para trámite de pago. ¿Por qué se llama en El Salvador estimaciones? No sé, porque no pueden ser valores aproximados, pero acá en nuestro país así se le llama a esos desembolsos parciales, estimaciones. Plan de amortización del anticipo. Inicialmente, el plan de amortización que debe quedar aprobado antes que se le esté entregando ese dinero al contratista y luego en el reporte del administrador de contrato podremos ver o él deberá o ella deberá informar cómo viene cumpliendo el contratista ese plan de amortización. Cuando entregó la garantía de buen uso del anticipo, pues obviamente ese es un documento que queda bajo resguardo en la institución. Si el reporte del administrador de contrato ya nos establece que ya pagó todo el anticipo, que ya lo devolvió, pero a lo mejor no lo hizo en efectivo, sino que por eso aprobó el administrador de contrato ese plan de amortización. A lo mejor lo hizo con la prestación del servicio, con la entrega de bienes, conforme a lo que estableció el plan de amortización del anticipo. Y el administrador de contrato se hace responsable y informa que ya devolvió el anticipo. Entonces, con ese reporte, tanto UASI como Tesorería pueden ya proceder a devolver la garantía. Este artículo puede parecer incómodo para algunas personas, pero es importante mencionar. eh, Incluso aunque no se mencione, todos estamos sujetos y sujetos a cumplir. El artículo 19, seguimiento y responsabilidad. Si bien el titular es responsable de cumplir y hacer cumplir la ley, también, como veremos, dice, los subalternos que tuvieran a su cargo los actos preparatorios en las adquisiciones y contrataciones. O sea,
Cuando estamos en la etapa de planificación, cuando estamos preparando las bases de licitación, cuando estamos en la etapa de eh, elaboración del plan anual de adquisiciones y contratación, en toda esa etapa de actos preparatorios, así como lo relacionado con la vigilancia y ejecución y liquidación. O sea, también las personas involucradas en la etapa de seguimiento y liquidación responderán personalmente por las infracciones o delitos que ellos cometieren en ocasión de los actos regulados en esta ley. Aunque reciban una orden, responderán personalmente por las infracciones o delitos. Y aquí aclaramos, infracciones o delitos. Puede ser responsabilidad civil, administrativa o penal, o las tres. Y entonces, la sanción dependerá de cuál es la responsabilidad. Podría haber desde una simple amonestación hasta un embargo de bien o unos años en la cárcel. Depende del tipo de infracción. Pero a nadie le servirá argumentar que recibió una orden. Cada persona es responsable de sus actos y omisiones. Y entonces he visto a lo largo de estos años casos en los que los administradores de contrato terminan en la cárcel porque cumplieron una orden. Y en su concepto de justicia era, si mi jefe o mi jefa me dijo, había una disciplina institucional que yo tenía que obedecer. Por lo tanto, no me pueden condenar, no me pueden sentenciar. Y sí, se le aplica la ley. No es lo mismo. Puede ser que tenga razón desde su percepción de justicia, que es injusto que vaya a la cárcel, que le hagan ese daño a su persona y a su grupo familiar. Pero la legalidad no necesariamente va a ser lo mismo que lo que la persona considera que es justo. Se le va a aplicar la ley, y si la ley establece que la sanción va a ser unos años así, o el embargo de algunos bienes, eso es lo que se le va a aplicar. Bien, ya al terminar la etapa de seguimiento, cuando el contratista ya cumplió con sus obligaciones, podrá extendérsele o deberá extendérsele el acta de recepción definitiva. Pero hay circunstancias en las que el administrador de contrato quiere darse un tiempo para revisar y el contratista siente que ya se vence el plazo contractual y necesita el acta de recepción. Obviamente, si se considera que la entrega se hace después de la fecha, se le aplicará multas. Entonces, la ley nos permite, nos faculta para que se le emita una recepción provisional, pero tiene que haber terminado. No se puede hacer una recepción provisional sobre algo que está inconcluso. Esta recepción provisional dará pie para abrir un plazo de revisión de 60 días. En ese plazo podría encontrar el administrador de contrato algunas anomalías que son responsabilidad del contratista. Si le presenta el reclamo y responde adecuadamente, corrige lo que era su responsabilidad, no se le va a multar, va a estar dentro de ese plazo. A menos que esté incurriendo en un incumplimiento contractual, ahí pues ya sería otro escenario. Transcurrido estos 60 días, ya procedería la, eh, la firma del acta de recepción definitiva, con lo que ya entramos a la etapa de liquidación. Es en ese momento donde ya se iniciará un proceso también. La institución puede considerarse que ya no, ya el contratista cumplió, eh, ya tiene plena posesión de los bienes, ya prestó el servicio contratado o ya terminó la obra que estaba ejecutando, pero también habrá garantías por un periodo de tiempo para cubrir la posibilidad de defectos que sean responsabilidad del contratista. Esas garantías las veremos en el módulo 3. Deberá tener plazos mínimos que establece la ley. Puede ser plazos mayores, pero debe incluirse pues en los documentos contractuales, que ya sepa la empresa que el plazo de esta garantía va a ser 2, 3, hasta 5 años, y si lo acepta pues en esos términos procedería. Ahora ya que hemos liquidado,
eh, hay que poner orden también toda la información que se fue acumulando a lo largo del proceso. Sabemos que habrá un expediente de la solicitud, un expediente de la contratación y un expediente de la ejecución del contrato. Acá nos enfocamos con el administrador de contrato. El administrador de contrato debe conformar y mantener actualizado su expediente e informar a la UASI de la gestión contractual. El modelo para estos informes también lo propone la UNAC. Aquí incluimos uno. En muchas instituciones tienen otros modelos incluso más completos adaptados a su realidad. Este incluye los elementos mínimos que ese informe del administrador de contrato debe incluir. Herramientas de control y seguimiento. Bases de licitación o concurso. ¿Cuál es la diferencia? Artículo 41 de la CAP. La institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir, así como identificar el perfil del ofertante o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se denominarán A. Términos de referencia, que establecerán las características de los servicios que la institución desea adquirir. Bueno, si esto lo establece el artículo 41 de la CAP, no hay términos de referencia para obras y bienes. Los términos de referencia se establecen para servicios. Literal B. Especificaciones técnicas. Establecerán los requisitos que deben reunir las obras o bienes que la administración pública solicita. Entonces, las especificaciones técnicas nos definirán el objeto contractual en el caso de obras o bienes y los términos de referencia nos definirán el objeto contractual en el caso de contratación de servicios. Bases de licitación y bases de concurso. Establecerán los criterios legales, financieros y técnicos que deberán cumplir los ofertantes y los bienes, obras y servicios que ofrecen a la administración pública. Bases de concurso. Establecerán los criterios a que se refiere el literal anterior para la contratación de consultoría, debiendo la institución establecer con claridad si la consultoría es para personas naturales, jurídicas o ambas indistintamente. Si el monto de lo contratado para una consultoría excede los 160 salarios mínimos de las municipalidades o los 240 salarios mínimos del sector comercio en el resto de la institución, ya no procede una libre gestión, sino que un concurso público, aunque sea una consultoría. Ahora bien, cuando hablamos que las bases de licitación son documentos contractuales, también cabe mencionar para algunas empresas, y eso por alguien que alguna vez lo comentó cuando le convocó la UASI para la firma del contrato, mandó un abogado para que revisara si estaba de acuerdo el contrato que iba a firmar. Ese ya no es momento para esas revisiones. En realidad, en las bases de licitación están incluidos toda esa documentación y si alguien no está conforme, pues enviará las observaciones en esa etapa a la UASI, que dará respuesta, pero no puede entrar a negociar con la administración pública cuando ya le adjudicaron, cuando ya incluso en su oferta está aceptando lo que está contenido en la base de licitación. Esto suele ocurrir en obra pública, ese tipo de, de anécdotas extrañas, y tal vez a veces lo atribuyen a que son muy complejas. En realidad, hay licitaciones que llevan más documentos que la obra pública y no se dan ese tipo de situaciones. Por ello, aclaramos, alguien desde el momento que ya descargó las bases y se le adjudica, sabe que esas bases de licitación son parte de los documentos contractuales. No solo el documento que está firmando, no solo la orden de compra que le van a emitir, todos estos documentos son parte de los documentos contractuales que obliga a la institución contratante y a la empresa contratista. Como son, si recuerdan, hemos venido mencionando de las herramientas de control y seguimiento que están en manos del administrador de contrato.
Los documentos contractuales por lo menos deben ser esto. Lo establece el artículo 42 de la CAP. Los documentos a utilizar en el proceso de contratación se denominarán documentos contractuales que formarán parte integral del contrato, dependiendo de la naturaleza de la contratación. Estos documentos serán por lo menos las bases de licitación o de concurso, las adendas si las hubiese. Para quien no lo sepa, las adendas son esas respuestas que envía la UASI en la etapa de preparación de ofertas. En la etapa de gestión de la compra, las empresas envían, como hemos dicho, sus preguntas, sus observaciones a la UASI al momento que ya leyeron la base de licitación y recibirán respuestas. Todas las empresas que están participando en el proceso reciben esas respuestas y la que resulte adjudicada se obliga a esas respuestas aunque no haya hecho ninguna pregunta. Las ofertas y sus documentos, esto que preparan las empresas, las garantías que las entrega la empresa y son emitidas por un tercero. Ya veremos cuáles son los requisitos también de esta garantía. Las resoluciones modificativas y las órdenes de cambio en su caso. Órdenes de cambio son exclusivas de la obra pública, pero modificativas puede haber en todo tipo de contrato. Esto es lo mínimo dentro de los documentos contractuales. Y no es objeto de negociación ya en esta etapa de seguimiento. Ya cuando el administrador de contrato lo tiene en sus manos, la empresa queda obligada a cumplir y también la institución. El informe de ejecución contractual. Información general del contrato. ¿Quién presenta este informe? Pues el administrador de contrato. Ya hemos dicho que periódicamente debe estar elaborando y presentando a las partes involucradas, a la UASI, a tesorería, a la misma unidad solicitante, debe estar presentando este informe de ejecución contractual. Debe contener al menos la información general del contrato. Así relacionamos con qué documentos, a qué documentos corresponden. 2. El detalle de la ejecución. ¿Cómo va la ejecución en ese momento? 3. Modificaciones contractuales, orden de cambio o prórroga. 4. Suspensión de la obra, si aplica. 5. Incumplimientos, en su caso. Puede haber incumplimiento de parte del contratista o puede haber incumplimiento de parte de la institución contratante. En ambos casos, pues habrá caminos diferentes, pero podría haber incumplimiento. Amortización del anticipo. Mientras no haya devuelto ese anticipo, todas las unidades involucradas están o deberían estar pendientes de esa amortización. Es dinero que le hemos anticipado al contratista que le debe a la institución y por lo tanto estamos en la obligación, por ser fondos públicos, de velar porque lo amortice, porque lo pague. Aunque tengamos una garantía, tenemos que darle seguimiento. Y para ello, el administrador de contrato es la persona que estará informando cómo va este plan de amortización. Y el control de retenciones. Este es el modelo contenido en el manual de la UNAC. Vemos, tiene lo básico de lo que acabamos de mencionar, el nombre del contrato, orden de compra, el nombre de la empresa contratista, el periodo que se informa, puede ser que se haga un informe por mes, un informe cada 14 cada quincena, lo usual es que se haga una vez al mes, el objeto de la contratación. Aquí describiremos en base a lo que está establecido en la base. La vigencia del contrato, desde la fecha que se suscribió el contrato hasta la fecha estipulada, el periodo de vigencia de las garantías. Obviamente aquí se excluye la de sostenimiento de oferta porque esto se refiere a la etapa de seguimiento. La garantía de cumplimiento del contrato, la de buena inversión del anticipo, la de buena obra, porque podría ser que estemos en la etapa de liquidación, o de buen servicio, funcionamiento y calidad de bienes, que es la que aplica cuando no es obra. La fecha de orden de inicio. Como ven, no necesariamente va a ser la del contrato, sino que aquí se tiene que informar por separado esta fecha de inicio y la fecha de la resolución final.
Si no hemos llegado a la recepción final, pues todavía esta fecha no está establecida. La obligación, el detalle de la ejecución nos permitirá comparar o contrastar la fecha en la que el contratista debería entregar los bienes y la fecha en la que realmente los entregó. O sea, la fecha eh, programada y la fecha real de entrega. Si la fecha real de entrega es posterior a la fecha programada, nos aparecerá unos días de mora y ahí hay que aplicar un proceso sancionatorio por multa. Modificaciones contractuales, órdenes de cambio, nombre del peticionario. Puede ser el contratista, como dije, o puede ser la institución. Descripción de la situación. Esto será la percepción, la valoración que hace el administrador de contrato y la recomendación del administrador de contrato. Si recomienda que se modifique el contrato, si recomienda que se le otorgue una prórroga, se recomienda que se dé la orden de cambio. Recordemos que ninguna modificativa se podrá aprobar si es para corregir errores u omisiones. Si alguien se equivocó, deberá asumir la responsabilidad. No podemos modificar un contrato por errores o omisiones. Mire que dejamos las cajas de medicina anoche allá afuera y como la bodega ya estaba cerrada, nos estacionamos y llovió y se mojaron. Entonces vamos a hacer una orden, una modificativa. Eso no es posible hacerlo. La persona que dejó esa medicina y ese daño debe asumir la responsabilidad de sus actos. Suspensión de la obra. Durante la cuarentena se dieron muchos de estos casos, que se aplicó la suspensión de la obra precisamente porque mucha de la administración pública quedó en pausa. Incumplimientos en su caso. Aquí el modelo está redactado en el supuesto que los incumplimientos son responsabilidad del contratista, pero como dije, puede haber incumplimientos, responsabilidad de la institución. El detalle del incumplimiento, la fecha del reclamo, la nota de referencia. O sea, si se le presenta un reclamo, vamos a relacionar aquí la nota y se informará cuál fue la respuesta del contratista. Dependiendo de esta respuesta, dependiendo de la naturaleza del incumplimiento, se puede dar por superada la situación o podría haber la obligación de aplicar algún tipo de sanción. En el 6, la amortización del anticipo. Nos va a ir informando en cada mes cómo va la amortización del anticipo. Cuando aquí nos diga que ya el monto está pagado completamente, devuelto, ya amortizado, entonces con este informe del administrador de contrato se le podrá devolver la garantía de buen uso del anticipo. Y luego el control de retención. Firmará el administrador de contrato y si el supervisor, si fuese el caso. Para el trámite de pagos, obviamente, lo que necesita es el informe y el acta de recepción. Será responsabilidad del administrador de contrato elaborar oportunamente sus informes, avance de la ejecución del contrato, informar a la UASI y a la unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar incumplimientos. Recordemos que es una ejecución presupuestaria. Si el contratista ha incumplido y no le vamos a pagar, también eso se va a ver reflejado en la ejecución presupuestaria de la institución. Entonces, tenemos que informar a todas las unidades involucradas. Artículo 111. El contratista, obviamente por la ilustración, podemos detectar que esto corresponde a obra pública. El contratista quedará obligado a cumplir con la programación aprobada para la ejecución de la obra prevista en las diferentes etapas del proyecto, ya que una vez recibidas y aprobadas por el supervisor de la obra, procederá el respectivo pago. Es decir, aunque la obra no haya concluido, aunque estemos dentro del plazo contractual, el contratista debe cumplir con lo programado. Si en determinada fecha iba a tener paredes y no las tiene, se retrasó en las paredes, esa actividad es una entrega tardía. Y el artículo 85 de la CAB
establece una multa, aunque el plazo contractual no haya vencido. Pero si el supervisor, la FED, ya está en las paredes y están bien conforme a las especificaciones técnicas y demás normativa aplicable, entonces el administrador de contrato procede a la emisión de la documentación para el trámite de pago. Órdenes de cambio. Como dije, esto es exclusivo de obra pública. Para el caso de los contratos de ejecución de obra, podrá modificarse mediante órdenes de cambio, que deberán ser del conocimiento del Consejo de Ministros o del Consejo Municipal, a más tardar 3 días hábiles posteriores a haberse acordado la modificación. La notificación al Consejo de Ministros no será aplicable a los órganos legislativos y judiciales. Esto está tomado del manual de la UNAD, el procedimiento para modificación de los contratos o órdenes de cambio. A todas las eh, personas involucradas nos interesa conocer cuál es el procedimiento. Sin embargo, yo insisto, estamos basándonos en el manual de la UNAD en el supuesto que la UNAD ha actualizado sus manuales conforme a la ley de procedimiento administrativo. Entonces, eh, es importante también que si alguien va a utilizar el manual de la UNAD, haga la consulta con un profesional de derecho administrativo para estar con la plena seguridad que no está violentando la ley de procedimiento administrativo. En la LPA, pues le dio un plazo a las instituciones que ya venció para actualizar todas sus normas, reglamentos y manuales. El 6.12 del manual de la UNAD establece esta modificación de contratos sobre orden de cambio. Los contratos en ejecución podrán modificarse independientemente de su naturaleza y antes del vencimiento de sus plazos, siempre que concurran circunstancias imprevistas y comprobadas. Cualquier modificación en exceso del 20% del monto original del contrato de una sola vez o varias modificaciones se considerará un nuevo proceso. Los contratos de ejecución de obra podrán modificarse mediante órdenes de cambio. Las modificaciones de los contratos no pueden hacerse en los casos previstos en la ley, como la alteración del objeto contractual, por ejemplo. Cuando en la etapa de planificación hablamos de las responsabilidades de la unidad solicitante, que mediante especificaciones técnicas o términos de referencia nos define el objeto contractual, ya mencionamos que no podrá modificarse el objeto contractual, ni siquiera por el titular, ni en los casos que se declare desierta la licitación. Solicitud de la modificación. Durante la ejecución del contrato y con la debida oportunidad, el contratista presenta al administrador de contrato la solicitud de modificación al contrato de obra, bienes o servicios, siempre que se trate de causas no imputables al mismo, adjuntando las justificaciones y comprobaciones correspondientes. Cuando la institución contratante, por necesidades imprevistas, requiera modificaciones durante la ejecución del contrato, la unidad solicitante, usuaria de la obra, bien o servicio, o el administrador de contrato en su caso, elabora solicitud y adjunta la justificación correspondiente para ser presentada a la UASI. Entonces, como dijimos, la modificación puede darse por iniciativa de la empresa o por iniciativa de la institución. Es la unidad solicitante la que estaría enviando, o el administrador de contrato, la que estaría enviando la solicitud a la UASI con justificaciones. Dice por necesidades imprevistas. O sea, si es por error o por omisión, no aplica. Cuando la unidad solicitante o usuaria de la obra, bien o servicio, emita la solicitud de modificación, el administrador de contrato recibe, analiza la solicitud con base al cumplimiento del contratista, según lo establecido en la CAP, para la modificación de los contratos. Es importante que valide si las causas que motivan la solicitud se deben a circunstancias imprevistas o actos que no puedan ser evitados, previsto o que corresponda a un caso fortuito o fuerza mayor. Emite dictamen indicando si procede o no la modificación del contrato
y lo traslada a la UASI para su gestión con el titular o autoridad competente. Siempre lo va a canalizar a través de la UASI. Para los casos de contratos firmados por el titular, quien haga a su vez el fiscal general de la República, la UASI o la unidad jurídica, quien haga a su vez elabora el documento de modificación, remite junto a la resolución razonada al fiscal general si aplica para su correspondiente firma, devolviendo a la UASI para su posterior distribución. Si la institución lo considera conveniente o no se trata de contratos elaborados en escritura pública, no se elaborará el correspondiente documento de modificación, quedando documentada la misma con la resolución de modificación correspondiente. Ahora abordamos este tema ya para finalizar, que es el ajuste de precios. Está incluido en la LACAP, es el artículo 88, pero un poco ha caído en desuso y vuelve a la palestra porque estamos en una serie de procesos inflacionarios como no se había visto en muchos años. El caso es que antes se utilizaba la fórmula polinómica para hacer ajuste de precios. Y desafortunadamente muchas universidades lo han retirado de los pensos. Y hay pocos profesionales que conocen el uso de la fórmula polinómica. Independientemente de ello, tiene que establecerse un mecanismo para ajuste de precios. Cuando mencionábamos un caso, el contrato para traslado de desechos infecciosos de hospitales, podría ser que ese contrato, eso es algo, podría ser, digo yo, que se le pague a la empresa por kilómetro recorrido con el traslado de esos desechos infecciosos. Ese precio unitario del kilómetro recorrido tiene una serie de componentes. No solo es combustible, tiene una serie de componentes dentro de los cuales el combustible es uno de ellos. Entonces, podría ser que el precio del combustible llegue a las gasolineras a 10, 12, 15 dólares. Nadie puede tener la seguridad hasta cuánto va a llegar. Entonces, eso impactaría en el precio unitario contratado. ¿Cómo vamos a actualizar el precio si eso ocurriera? Si sabemos que el combustible es solo uno de los insumos que lo están afectando. Entonces, el ajuste de precios se debe hacer en apego a la LACA. El artículo 88 establece que en los contratos en el que el plazo de ejecución exceda de 12 meses calendario, procederá el ajuste de precios pactado siempre y cuando se comprueben en los mercados modificaciones de precios que afecten los costos y solo por la parte no ejecutada de la obra, bien o servicio no recibido. Estos ajustes deberán hacerse del conocimiento público. Además de lo señalado, la UNAC deberá emitir los instructivos a efecto de establecer los diferentes mecanismos de ajuste de precios, los cuales en su caso deberán incluirse, detalladamente en la base de licitación. El artículo 79 del RENACAP establece en los contratos de la ejecución de obra, bien o servicio, cuyo plazo contractual exceda de 12 meses calendario, podrá pactarse el ajuste de precios siempre que concurran los supuestos establecidos en la ley. El ajuste se realizará aplicando, entre otros métodos, la fórmula polinómica específica para el contrato de que se trate, cuya estructuración le corresponderá a la institución contratante, tomando en consideración en la estructuración el desglose de precios unitarios. Para tales efectos, la UNAC emitirá un instructivo para la estructuración de las fórmulas polinómicas, señalando las variables a considerar, atendiendo a la naturaleza del contrato, las cuales serán tomadas como base y particularizadas por las instituciones en los instrumentos de contratación y en los contratos. El ajuste se aplicará solo a la parte no ejecutada de la obra, bien o servicio, a la fecha de ocurrir las variaciones debidamente comprobadas. Bien, con esto llegamos, como les mencioné antes, esta es la otra tarea. Son 4 numerales. Yo les ruego que escojan nada más 2. Lo pueden tomar del manual de la UNAD, lo copian, lo pegan y me lo envían. Lo pueden buscar en Google y todo es válido. Por favor, escoja 2 de los apartados siguientes y describa para esos casos el procedimiento correspondiente. 1. Procedimiento para la contratación de obras, bienes y servicios mediante libre gestión. 2. Procedimiento
para la administración de contratos o orden de compra. 3. Procedimiento para la contratación directa. 4. Procedimiento de notificación para el caso de realizar la notificación personalmente. Por favor, envíe sus respuestas a la siguiente dirección electrónica: serranoismael263@gmail.com. Bien, este es el material para este módulo. El resto le llegará a sus correos. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta antes que se nos acabe el tiempo de la plataforma. Bien, siendo así, no me resta más que agradecerles de nuevo su atención. Eh, Les deseo lo mejor a ustedes y sus familias y espero estar en comunicación con ustedes por este medio. Gracias. ¿Alguien tiene una consulta, perdón? Si gusta activar el micrófono eh, puede activar el micrófono si gusta y así le escuchamos. Ah, perdón. Lo voy leyendo. Sí. Eh, no sé si todos pueden leerlo. Dice, tengo un contrato para incremento del 20% y después el administrador quiere prorrogar y disminuirlo a la vez a vigencia de 1. Ahí me perdí un poco, disculpe, porque prorrogarlo sería aumentar la vigencia. La vigencia del contrato es de 3 meses y lo incrementa por el 20%. O sea que la nueva vigencia sería 4 meses. Sí, lo que ocurre es que para que la prórroga proceda, tenemos que saber la causa. ¿Por qué el retraso? El retraso que no sea atribuible al contratista, sino en un futuro cercano la Corte de Cuentas podría detectar aquí el hecho de que no había justificación para la prórroga. Y tal vez eso, hay que aclararlo, no depende de criterio del administrador de contrato. Su obligación es informar cuál es la causa del retraso y por ello, si no es responsabilidad del contratista, prorrogarlo. No es algo que le corresponda al administrador de contrato negociar. Si hubiera sido un huracán, por poner el ejemplo, que nos retrasó una semana, entonces es una semana y lo que el administrador de contrato va a informar es que se retrasó una semana. Si él se está tomando atribuciones que no le corresponden, procede ya a recurrir a la instancia siguiente, que es la UASI. Decirle, mire aquí, yo estoy tratando de solicitar una prórroga, estoy dentro del plazo contractual y no sé si ese es el caso, no sé si yo le he captado bien, si así es la circunstancia que usted ha planteado. Sí, entonces, para empezar, realmente como no conozco los detalles, no puedo como decir tajantemente, mire, procede que le den tanto plazo o mire, solo son unos días. O sea, como lo que yo le digo es, con esta información, que el administrador de contratos, su labor solo es informar. Él no puede aprobar ni rechazar. Si la justificación no es válida, después nos van a afectar, porque eh, si nosotros como UASI eh, no tenemos de parte del administrador de contrato, mire, es un mes porque durante este mes
separaron los barcos que traían el suministro y hay que demostrar que se detuvieron los barcos. Entonces, si este fuese el caso, pues sí procede la prórroga, pero así sin justificación no aplica. Entiendo entonces que usted está en la UASI y yo le estaba mencionando recurrir a esa instancia, pero en ese caso como UASI no puede, no tiene con qué sustentarle al titular y a nadie en corte de cuentas en el futuro por qué se otorgó esa prórroga. Y realmente el administrador de contrato, yo no sé si tiene clara esa visión, pero él debe informar y su informe debe contener las causas del retraso. Entiendo pues que si es un mes, sí, no tiene que ser algo concreto, algo sólido. Depende de la naturaleza de las circunstancias. Y, y si no es atribuible al contratista, si es algo que se salió del control del contratista y nadie pudo prever. Pero no puedes cortarle el suministro si es, si está contratado para lo mismo. En otro caso, habría que buscar otro proveedor si esta persona eh, incumple y no le suministra por causas atribuibles a ello, lo que procede incluso es de inhabilitarla. Pero eh, empresas también, por lo menos hay algunas alternativas para el suministro del gas. No podemos estar sujetos a coacción, digamos, para ceder ante algo que no tiene justificación. Ahora, le hablo en el deber ser. En la realidad a veces hay otros intereses. Y hay gente que tiene un gran peso en círculos superiores que puede hacerlo. Entonces, pero mi opinión siempre se va a pegar al deber ser. Tiene otro proceso con la misma empresa. Sí, sí, a mí me parece que este caso es, no es requisito que esté al día de sus impuestos. Sí, pero es por ley, o sea, es por ley que tiene que exigírsele. Si no, eh, cuando hablamos de so pena de nulidad, podría darse incluso que les toque reponer el dinero que se le pague a una empresa insolvente. Y ahí arrastramos hasta la gente de tesorería. Sí, diga. Sí, lo tenía como consultor, digamos.
Ese caso sí está más complejo porque eh, habría que justificar, pienso, disculpe otra vez, se lo digo en base a la información acá disponible y no lo tome como definitiva porque no conozco los detalles, pero al momento que la persona es contratada, que si ya está en ley de salarios, entendería yo, porque esa no es mi área, que estaba en posición de hacerlo, que el contrato que tenía no le, en la relación laboral que va a asumir, el contrato que tenía no le va a impedir que, que asuma por ley de salarios. Entonces, si ya tiene la nueva condición por ley de salario, eso sí le puede dar la base legal, pero hay que justificar que una cosa tenga justificación. Si ya es eh, empleado de la institución, ya no puede ser contratista. Y entonces por ahí viene el razonamiento para caducar el contrato anterior, por el hecho de que cuando se le contrató no era empleado de la institución y por lo tanto sí podía ser contratista. Pero como UASI no le contrataron. Esa fue otra unidad de la institución que le ha dado esa condición de relación laboral. Entonces, como UASI, al detectar que hay una relación laboral, sí debería informar y justificar el hecho que hay que dar por caducado el otro contrato. Pero como le digo, mi preocupación sería en este momento. A mí me parece razonable lo que le estoy diciendo con esta información, pero la otra unidad que maneja la parte laboral, entendería yo que hizo todo conforme a derecho y entonces ninguna de las unidades se vería afectada. Bien, me están dando señal acá. Cualquier momento nos van a sacar de la plataforma por si me quedo, si nos quedamos sin comunicación, disculpe que me están dando señal del tiempo. De acuerdo.